Hoy polémica ha generado el proyecto que busca eliminar la declaración de salud de las ISAPRES utilizando como filtro para seleccionar los afiliados. Y el presidente de la asociación aseguró que no es posible sacarla, eliminarla, pero para entender de qué se trata todo esto, vamos al contacto con Viviana Martínez. Viviana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Claro, la idea de eliminar la declaración de salud, también de crear un fondo mancomunado, vamos a conversar de todo aquello junto a Manuel Inostroza del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y también de una encuesta muy interesante, muchachos, que califica pésimo a nuestro sistema de salud en general, un 3,5 de nota. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Partí preguntando por eso, por la mala percepción de la ciudadanía del sistema de salud, que hace necesario replantearlo y que surjan ideas como lo que ha planteado la ministra del ramo. Sí, muy buenos días. En realidad hicimos una encuesta a fines de mayo, primera semana de junio, y arrojó en 3 regiones del país, metropolitana, la quinta región y la octava región, que en realidad la nota del sector público bajó de un 4 a un 3,5 respecto a la evaluación del año pasado. De hecho, es la peor en los últimos 6 años que hemos hecho. Esto demuestra que junto con reformar el sector privado en las ISAPRES, también es importante que el gobierno haga alguna reforma en paralelo para mejorar el FONASA y el sector público de salud, donde se atienden 13,5 millones de chilenos. Datos importantes, por ejemplo, el 58% dice que no se siente protegido por su sistema de salud, que la atención es precaria, que la demora es mucha parte de lo que dice esa encuesta. En ese contexto surge esto que planteaba la ministra, decir, bueno, reformemos las ISAPRES, por ejemplo, como idea, eliminar la declaración de salud. ¿Es viable? Las ISAPRES dijeron que no, por lo menos así planteada como encabezado. A ver, eliminar la declaración de salud, a lo menos para permitir la completa movilidad de los afiliados, que hoy día son 3,5 millones en el sector ISAPRE, es fundamental. Eso se hace creando un plan garantizado, que fue lo que planteó la ministra, del sistema ISAPRE, creando un fondo de compensación de riesgo entre las ISAPRE para que la declaración de salud no tenga efecto y los 3,5 millones que hoy día están en ISAPRE se puedan movilizar. Ahora, si además se quiere eliminar el efecto de la declaración de salud para que los de FONASA también se puedan movilizar libremente al sector ISAPRE, ahí se podría hacer tal vez con restricciones, es decir, para evitar lo que se llamaría una cotización oportunista, que yo estoy en FONASA cotizando el mínimo, luego cuando tengo una patología o una cirugía me cambio por 1 mes o 2 meses, resuelvo la patología en el sector privado y luego me devuelvo para volver a cotizar en el sector público. FONASA, para evitar... Una persona que no cotizó nunca, por ejemplo, en la ISAPRE, tiene una enfermedad catastrófica, se mete al ISAPRE para cubrir esa ISAPRE, luego se sale y claro, genera una pérdida importante, y eso es lo que están alegando en el sistema de salud privado. Claro, ese efecto por ahora, en esta primera etapa, se podría eliminar estableciendo restricciones, es decir, por ejemplo, periodos mínimos de obligatorio de permanencia en el sector privado. Sería una forma de resolver, porque lo que nosotros planteamos es que en una segunda etapa, luego de reformar el sector ISAPRE, pero también mejorar y reformar el FONASA, uno podría ir a un plan garantizado FONASA-ISAPRE, a un fondo de compensación de riesgo FONASA-ISAPRE, y ahí sí, en esta segunda etapa de reforma, que a mi juicio hay que ser la más gradual, implementar la plena eliminación de la declaración de salud, como ha planteado la ministra. O sea, es viable pero con restricciones. Manuel, ¿y qué pasa con este fondo mancomunado que también planteaba la ministra Castillo? Que todos en conjunto de FONASA e ISAPRE aportemos menos de un 1% para un fondo que podría, por ejemplo, cubrir algo específico como trasplante. Bueno, ahí la ministra levantó también algo que en la comisión presidencial fue motivo de conflicto, porque algunos planteaban que en fondo mancomunado fuera gradual, es decir, que partiera, ponte tú, con un 0,5 o 1% del 7% de cotización y que cada año fuera creciendo hasta comerse totalmente el 7%. Algunos planteaban esa fórmula como para eliminar finalmente las ISAPRE y pasar solo a un seguro público. Si este fondo mancomunado en este punto de partida es solo un fondo acotado a un porcentaje muy pequeño de la cotización para financiar, por ejemplo, trasplantes, para financiar la atención de urgencia o prehospitalaria o alguna otra cosa promocional y preventiva, podría ser viable, pero la ministra un poco ha levantado esta inquietud que surgió en el debate presidencial. Nosotros creemos que esto podría ser acotado de alguna manera en nuestra misma lógica de gradualidad, para que en algún momento pasemos a un plan garantizado común, FONASA-ISAPRE, y hacer más solidario todo nuestro sistema de salud, pero no necesariamente un seguro público único, porque en nuestra encuesta el 62,6% de los afiliados de FONASA incluso están en desacuerdo que los ISAPRE se trasladen al FONASA como seguro público único, y esto tiene que ver con el pleno sentido común que la gente hace. Si hoy día tenemos con 13,5 millones listas de espera de 1.600.000 personas, 200.000 personas esperando cirugía, ¿cómo va a ser con 3,5 millones más de personas? Por lo tanto, yo creo que la gradualidad para evitar Transantiagos en salud es fundamental, y es lo que la ciudadanía está llamando, por lo menos lo que vemos en las encuestas de opinión.
Sí, la ciudadanía está llamando. Gonzalo, sí. No, súper breve. Preguntarle a Manuel, que lleva tanto tiempo dedicado a este tema, si ve que las ISAPRES están más llanas a los cambios, porque ayer escuchaba al presidente de la asociación y estaba de acuerdo con varios de los cambios, incluso en que ya se terminen definitivamente las diferencias por edad, por sexo, que es una de las grandes aspiraciones del tema. ¿Cuál es la postura de las ISAPRES? ¿Están llenos a este cambio planteado, Gonzalo? A ver, yo diría desde una perspectiva muy crítica que las ISAPRES siempre se han opuesto a todos los cambios. Yo lo viví como superintendente de ISAPRES y de salud, nos costó mucho lograr que se adecuaran al auge, fue bastante resistido en su momento, y ahora cuando dicen estar llanas a una reforma de la seguridad social, ante el primer planteamiento de la ministra, saltan como generando una confusión de que están en contra de todo. Yo diría que en la medida en que se precisen estos aspectos que hemos señalado, yo creo que la disposición de diálogo que ellos debieran tener, es decir, aceptamos estos cambios porque lo han declarado últimamente como una buena iniciativa, con algunas correcciones, pero aparecer oponiéndose a todo y no haciendo las precisiones que creemos que hemos tratado de dar claridad en esta mañana, genera una sensación de que finalmente vuelven a estar oponiéndose a los cambios. Muchas gracias, Manuel Inostroza, de la Universidad Andrés Bello. Hay transversalidad en que se necesitan cambios, hay que ver cómo se hacen, y por eso se está en esta etapa prelegislativa donde se están discutiendo todas estas ideas, muchachos. Muchas gracias a ambos, muy buenos días, muy interesante, que estén muy bien. Y nosotros nos despedimos corriendo bien ahora. Buenos días a todos, que tengan una gran jornada. Buenos días.